cuánto les gustan las clases de historia? ¿A cuánto les gusta la historia? ¿Ah? A mí me encanta la historia. El día de hoy voy a hablar un poco de historia combinado con la palabra de Dios. Fíjense lo siguiente, la predicación de hoy día se llama así: Jesus Freak, locos por Jesús. Y le coloqué el nombre Jesus Freak o locos por Jesús porque quiero hablar acerca de lo que hoy día vamos a ver en la iglesia. Vamos a tener un tiempo especial de bautismos, vamos a tener un tiempo especial donde nos vamos a gozar en el Señor, donde vamos a presenciar un momento hermoso, donde los hermanos en Cristo que se van a bautizar se van a identificar con Cristo. Pero fíjense algo, el acto simbólico que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros es un acto especial. ¿Y por qué digo que es especial? Número uno, porque el Señor Jesús lo dejó para que nosotros no nos olvidásemos. Número dos, el Señor Jesucristo nos motiva a nosotros para que lo hagamos, para que nos identifiquemos con Él. Pero, lamentablemente, este acto de bautismo, desde el año 30 después de Cristo hasta hoy, en países comunistas, lamentablemente, ha sido un tiempo de gran persecución, solo por el hecho de poder bautizarte. Y lo que voy a hacer hoy día, les voy a ir relatando y leyendo algunas historias de un libro que se llama así, El espejo de los mártires. Si usted lo quiere, se lo puedo regalar. Lo tengo en PDF, me demoré 1 día y medio en leerlo, son 180 y algo de páginas, que son historias de personas que por el solo hecho de bautizarse, muchos de ellos perdieron sus vidas. Muchos de ellos tuvieron que pagar un precio muy alto para poder ellos mantener su fe. Y por eso esta predicación se llama Jesus Freak, locos por Jesús. Porque hay que estar loco. Número uno, para ir en contra de toda autoridad impuesta por Dios, pero que está en contra de Dios y en contra del Evangelio y en contra del cristianismo. La historia dice que el año 30 después de Cristo hasta el año 325 después de Cristo, los primeros cristianos fueron perseguidos por los mismos judíos y por los emperadores romanos. Luego, desde el año 300 después de Cristo hasta el año 1500, los cristianos fueron perseguidos por los musulmanes, por los emperadores, y a contar del año 1000 después de Cristo, fueron perseguidos por la Iglesia Católica. El año 1500 hasta el año 1600, los cristianos fueron perseguidos, a los que se les conoce como los rebautizadores, por la Iglesia Católica y sus gobernantes. ¿Qué significa esto? Significa de que los cristianos de un momento a otro se transformaron en la carne de cañón para la humanidad. Entre el año 1500 y el año 1600 se produjo un tiempo donde no hubo ningún descanso para que esta gente fuera muerta. Fueron casi 100 años continuos de constante persecución. Y el término rebautizadores tiene que ver con esto. En los años más o menos 1000 hacia atrás, era porque se identificaban con Cristo en su fe. Del año 1000 para adelante, era porque la Iglesia Católica decía que el bautismo bajo aspersión a los chiquitos era lo que se debía hacer y lo demás era una herejía. Por eso se les llama los rebautizadores,
porque rebautizaban a una persona que ya era adulta, no a niños. Cuando hablo de niños hablo de infantes. Hay una descripción que hace un escritor y dice así en cuanto a los cristianos en la oscuridad. Hay una raza nueva de hombres nacidos ayer. Y escucha esta frase. Sin patria ni tradiciones, asociados entre sí contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia universalmente, cubiertos de infamia, pero escucha esto, pero autoglorificándose con la común blasfemia, son los cristianos. Mientras las sociedades autorizadas y organizaciones tradicionales se reúnen abiertamente a la luz del día, ellos, los cristianos, mantienen reuniones secretas e ilícitas para enseñar y practicar sus doctrinas. A ese periodo de tiempo se le llama como el tiempo de las catacumbas, cuando los cristianos hacían sus servicios en el fondo de la tierra, donde se metían por cuevas y allí hacían sus servicios. A eso se les conoce como los mártires de las catacumbas. Porque no estaba permitido. No estaba permitido. No había una posibilidad de que los cristianos salieran a la luz como nosotros los estamos haciendo. La historia dice que los primeros cristianos fueron muertos de 4 formas diferentes. Te estoy hablando desde el periodo 30 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. La primera dice que los vestían con pieles de animales domésticos y salvajes para luego tirarlos al Coliseo para que sean despedazados por perros u otros animales salvajes. En segundo lugar, que ellos siguieran el ejemplo de su Salvador. Eran crucificados. Pero las cruces que ellos tenían no eran la de Cristo, la que tenemos acá, sino que era la X. Tercer lugar, o tercera forma en que ellos eran muertos. Después de heridos cruelmente con azotes y varas, los cristianos inocentes eran quemados y ahumados por los romanos, poniendo antorchas y lámparas debajo de sus hombros y en otras partes blandas de su cuerpo desnudos. También los quemaban con virutas de madera encendida y con haces de leña. Para eso ataban a los cristianos a estacas que ellos cortaban y los hundían. Y en estas estacas eran muertos. Se les consideraba personas de poco valor. Así eran quemados a fuego lento. En cuarto lugar, los mártires eran acusados miserablemente. Eran usados como velas, antorchas o lámparas para dar luz y así iluminar la noche en los coliseos romanos. Jesus Freak, locos por Cristo. Los cristianos, por el solo hecho de creer en Cristo, de bautizarse y de identificarse con el Señor Jesucristo, tenían que sufrir estas barbaridades. Una de las historias que cuenta este libro habla acerca de cómo murió el apóstol Andrés. Y dice lo siguiente, en cuanto a la causa y manera de la muerte del apóstol Andrés, poseemos el siguiente relato. El año 70 después de Cristo, en Patra, ciudad Acaya, Andrés convirtió a la fe cristiana a muchos. A Maximilia, esposa de Ageo, el gobernador, mira dónde se fue. Convenció y le predicó a la esposa de un gobernador. Por esta razón el gobernador enfureció contra Andrés y lo amenazó de muerte en la cruz. Pero Andrés le dijo al gobernador, si hubiera temido la muerte de cruz, no habría jamás predicado la majestad y la gloria de la cruz de Cristo. Los enemigos de la verdad, habiéndolo apresado, sentenciaron de muerte al apóstol Andrés. Él fue gozosamente al lugar donde iba a ser crucificado.
llegando a la cruz. Y el apóstol Andrés dijo lo siguiente: oh amada cruz, grandemente te he anhelado, me gozo al verte aquí, alzada. A ti me acerco con una conciencia pacífica y con alegría, deseando yo ser también crucificado como discípulo de Cristo, quien fue colgado en la cruz. Y el apóstol dijo entonces: cuanto más me acerco a la cruz, más me acerco a Dios. Y entre más lejos esté yo de la cruz, más lejos permanezco de Dios. El apóstol estuvo colgado durante 3 días. Sin embargo, jamás se cayó. Y mientras podía mover la lengua, instruía a los que venían junto a la cruz a creer en Cristo, a creer en la verdad. Gracias a mi Dios Jesucristo, que habiéndome usado por algún tiempo como embajador de su palabra, me permite ahora tener este cuerpo para que yo, por medio de una buena confesión, pueda obtener la gracia y la misericordia. Manténganse firmes en la palabra y en la doctrina que han recibido, instruyéndose los unos a los otros, para que puedan vivir juntamente con Dios en la eternidad y recibir el fruto de sus promesas. El apóstol Andrés simplemente entregó su vida y lo quiso hacer de la forma más cercana a su Salvador Jesucristo, que era a través de la cruz de Cristo. Y así lo hizo. Y estando en la cruz de Cristo, estando allí en esa cruz, viviendo el mismo padecimiento, lo único que él hacía era declarar su fe en Cristo. Y nosotros nos quejamos por cosas que nos suceden, porque no hemos investigado lo que los cristianos en el pasado se hicieron. La historia de una mujer, su nombre Felicita, con sus 7 hijos, fueron martirizados en Roma el año 164 después de Cristo. Dice la historia lo siguiente: Felicita era una viuda cristiana en Roma, madre de 7 hijos. Esta mujer hacía reuniones en sus casas, conversaba con sus hijos, hablaba con sus nueras, con sus nietos. Todos ellos llegaron a conocer a Jesús. Los sacerdotes paganos se quejaron en contra de ella y la llevaron delante del emperador. El emperador se llamaba Trajano. Trajano la arrestó y le pidió que blasfemara en contra de Cristo y en contra de su Dios y que se uniera a la religión pagana que ellos tenían. El emperador, al escuchar que ella se negó, la amenazó y le dice: Felicita, te voy a perdonar si tú y tus hijos adoran a mis dioses. Ella se negó, fue torturada, fue golpeada, pero ni aún así Felicita renegó de Dios. Nadie podía mover la fe de Felicita. Y dice el relato de este libro: Felicita, a pesar de haber sido amenazada de muerte, respondió con valentía estas palabras: si usted, oh juez, conociera a nuestro Salvador y el poder de su divinidad y majestad, sin duda dejaría de perseguir a los cristianos y no intentaría apartarnos de la religión cristiana, obligándonos a blasfemar. Porque cualquiera que maldice o blasfema a Cristo y a sus fieles, maldice y blasfema a Dios mismo, quien vive por la fe en mi corazón. Entonces, aunque le golpearon la cara con los puños para callarla, ella no dejó de hacerlo. Ella no dejó de amonestar a sus hijos para que permanecieran fieles. Ella no le tuvo temor a la tortura ni al potro. ¿Sabe lo que era el potro? Acostaban a la mujer o al hombre, le amarraban una pierna acá, otra pierna acá, un brazo acá, otro brazo acá, amarraban su cuello y con poleas iban tirando su cuerpo hasta que lo despedazaban completamente. Eso era el potro. Pero ¿saben lo que sucedió? No vino ningún ángel del cielo para rescatarla. No, Señor. No hubo un terremoto que abriera una cárcel. No, Señor. A ella le permitieron ver la muerte de sus 7 hijos. Uno por uno fue asesinado de manera distinta y ver la muerte de sus hijos. Dice el relato lo siguiente: de acuerdo con esta sentencia, primero azotaron a Hanauris, el primogénito,
hasta que murió en la presencia de su madre. Los azotes fueron diseñados de cuerdas con bolas de plomo atadas en sus extremos. Los que tuvieron que sufrir este tipo de tortura fueron azotados con ellos en sus cuellos, espaldas, costados y otras partes tiernas de sus cuerpos, y para torturarlos y para martirizarlos. Félix y Felipo, el segundo y el tercero hermano, fueron azotados hasta la muerte con varas. Silvano fue arrojado desde un lugar alto. Alejandro, Vitalis y Martiaris fueron decapitados. Esto sucedió bajo el emperador Antonio Pío. Pero ¿sabes lo que pasó después de la muerte de los 7 y después de la muerte de Felicita? ¿Sabes cómo murió Felicita? A Felicita la tomaron en un saco, la amarraron y la tiraron al río para que muriera. ¿Sabes lo que sucedió después de la muerte de los 7 hijos y esa mujer? ¿Sabes lo que dice el relato? Después de esto hubo una gran multitud que dio su vida por la causa de Cristo, como también una gran cantidad de leyes y decretos sangrientos desde el año 1524 hasta el 1597. Y los piadosos mártires fueron arrestados, torturados y llevados a la muerte por medio de espada y el fuego, siendo ahogados o enterrados vivos. ¿Sabes lo que provocó la muerte de ella? Un avivamiento. La gente salió a declarar a Cristo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si tomaran a nuestros hijos para torturarlos y matarlos delante de nosotros? Pero muchas veces nos quejamos de la vida cristiana, nos quejamos del evangelio, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de los pastores, nos quejamos de los diáconos, nos quejamos de los hermanos, nos quejamos de todo, nunca estamos felices. Sigo leyendo. Cristina Arin, año 1533. Una hermana llamada Cristina Arin fue arrestada y luego atada a una cadena. Ella permaneció firme en la fe. Pero ella que estaba embarazada, escucha esta historia, cuando la leí se me caían las lágrimas de mis ojos. Ella estaba embarazada y pronto iba a ser confinada. Y escucha esta parte, escucha la miseria del hombre, escucha la miseria del ser humano. Le permitieron ir a su hogar hasta que diera a luz a su bebé. Aunque ella sabía que iba a ser detenida otra vez, no huyó. Al contrario, permaneció con osadía en el mismo pueblo. Y cuando vio venir al oficial, Cristina salió para recibirlo. Y le preguntó, ¿qué deseaba? Él respondió, he venido a llevarte otra vez. Y de este modo la llevaron a la ciudad de Kisbul, donde le quitaron su vida con la espada. Su cuerpo fue quemado. Esta mujer valiente y heroica dejó atrás a su esposo y a su hijo recién nacido. Y todas las cosas temporales fortaleció su corazón de esta mujer, de manera que cumplió su voto al Señor y dijo gozosamente con su lámpara ardiendo y su luz brillante, fue a encontrarse con Cristo, su novio, y muchos se llenaron de asombro. No huyó, los esperó. ¿Te has puesto a pensar muchas veces que nosotros estamos esperando el milagro y las soluciones a nuestros problemas, que venga, como te dije anteriormente, un ángel, que suceda algo y que nuestros problemas se resuelvan? Pero muchas veces no se resuelven. Muchas veces Dios nos hace pasar por el fuego de la prueba. Muchas veces nos hace pasar en medio de la tormenta. Y muchas veces nos vamos a ahogar en ese fuego, en esa tormenta. Y muchas veces nos vamos a quemar en medio de ese fuego de la prueba. Así va a ser. Pero ¿qué hacemos cuando pasan esas cosas? Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere, Dios no me ama, a Dios no le intereso. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me haces pasar esto, Dios? Y renegamos, y renegamos, y renegamos. Te tengo un dato freak, un dato loco, un dato raro. Todos hemos escuchado de los grandes reformadores de los años 1500. Zwinglio, Martín Lutero, Juan Calvino. Si bien ellos se rebelaron en contra de la Iglesia Católica de ese entonces, porque ellos hablaron acerca de que la salvación era por fe y no era por obras, ellos mantuvieron su posición, escucha bien esto, cercana al pensamiento ese. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos lo que hicieron una asociación de
la iglesia con el Estado. Y escucha lo que dice este libro. Lutero, Zwinglio y Calvino fueron los enemigos de los mártires. En la dieta de Augsburgo, el 25 de junio de 1539, los gobernantes y líderes de la iglesia de la Alemania protestante, donde estaba Lutero, Zwinglio y Calvino, se reunieron para definir la confesión de Augsburgo entre las posesiones balanceadas y racionales basadas en la Escritura, según ellos. En esa confesión, ellos declaraban de que aquellos que habían osado hablar acerca del bautismo o del rebautismo no eran dignos de estar en la tierra. O sea, ellos firmaron una condena de muerte en contra de los cristianos. Imagínate, lo que la historia nos enseña es eso. Te quiero leer otra historia. Creo que es la última historia que me queda. Habla acerca de una mujer, Anneken, de Rotterdam. En la ciudad holandesa de Brill, Anneken Hans vivía una vida acomodada, una casa grande con sus padres, con mucho dinero, hija única. En la flor de su juventud conoció a un joven llamado Arnet. Él era barbero y su amor lo llevó al matrimonio. Pero el dinero, las fiestas y los lujos y los vinos caros no llenaban su corazón. Una noche un joven llegó a su casa, su nombre Maynard, y él les habló acerca de Cristo. Antes de irse, ellos conocieron a Cristo y se bautizaron, como lo que van a hacer los hermanos hoy. Pero por haberse bautizado, ambos tuvieron que huir. Dejaron el hogar de sus padres y escaparon a Londres, Inglaterra. Ahí le nació un bebé al que le pusieron por nombre Isaías. El esposo de esta mujer murió. Ella volvió nuevamente a Holanda. Y un día, cuando ella venía con su amiga Cristina, venían cantando coros en el tren. Y dándose cuenta la gente de que ellas no eran católicas ni protestantes, las reportaron y las llevaron presas. La policía las arrestó y estuvieron meses en la cárcel antes de su ejecución. Y ella, antes de morir, le escribió un testamento a su hijo que lo tenía con ella. Y escucha lo que le escribe ella a su hijo. Hijo mío, recibe tú este testamento. Escucha, hijo mío, los consejos de tu madre. Abre tus oídos a la palabra de mi boca. Ahora en este día voy por el camino de los profetas, apóstoles y mártires para beber la copa de la que ellos vivieron, la copa de la muerte. Voy por el camino de Cristo que tuvo que beber esa noche en el Getsemaní. Puesto que Él, el pastor, Cristo, ha ido por ese camino, Él llama a sus ovejas, a ella, a seguirlo por donde quiera que Él va. Este es el camino de la fuente de vida, le escribe ella a su hijo. Es el camino de los muertos que claman debajo del altar: Señor, ¿cuándo tomarás venganza por la sangre que ha sido derramada? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos que habían de ser muertos por el testimonio de Jesús. Es el camino de aquellos que están sellados en sus frentes por Dios mismo. Y aquí todos estos no habrían podido alcanzar la ciudad celestial sin primero haber sufrido el castigo y la muerte. Pues Cristo, la eterna verdad, fue el primero. Mira, todos ellos tuvieron que beber la copa amarga, como ha dicho, que Él nos rescató. El siervo no es mayor que su Señor, sino debe conformarse con llegar a ser como su Señor. También Pedro dijo: ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros,
¿Cómo será el fin de los que no obedecen el mensaje de Dios? Nadie viene a la vida eterna excepto por este camino. Entra por esta puerta estrecha y agradece la disciplina del Señor. Esta mujer, cuando iba rumbo a la muerte, dice lo siguiente. Anaquén iba rumbo a la muerte y antes de llegar a su lugar, iba con su hijo. Y ella gritó a gran voz: aquí tengo un niño de 15 meses. ¿Quién lo quiere? Voy a dar todo mi dinero al que le dé un hogar. Entonces un panadero de 6 hijos tomó al niño junto a la pequeña bolsa de dinero y en ella estaba la carta que ella le escribió a su hijo, la cual ella había escrito el 24 de enero del año 1539. No llegó un ángel, no se abrió una celda, no vino un superhéroe a salvar a esa mujer. Ella prefirió disfrutar la copa amarga de Cristo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Esa es la calidad de cristiano que nosotros somos? ¿Somos realmente así? ¿Podríamos nosotros no renegar en contra de Cristo porque no tenemos trabajo, porque estamos enfermos, porque llegó el cáncer, porque llegó un tumor y no renegar en contra de Él? Renegamos por tonteras. Quiero leerte la descripción del estilo de vida de los cristianos según un escritor. Dice así: los cristianos son los más que de todas las naciones de la tierra, o son más que todas las naciones de la tierra. Ellos han hallado la verdad, los mandamientos del mismo Señor Jesucristo. Escucha lo que dice el escritor. Los tienen grabados en sus corazones y los guardan, esperando la resurrección de los muertos y la vida del siglo por venir. Posiblemente te cae el gorro, póntelo. No adulteran, no fornican, no levantan falso testimonio, no se andan de chisme en chisme, no codician los bienes ajenos, honran al padre y a su madre, aman a su prójimo y juzgan con justicia. Lo que no quieren que se les haga a ellos, no lo hacen a los demás. No, ellos no son así. Los cristianos son buena gente, son buena tela. A los que los agravian, los exhortan y tratan de hacerse sus amigos. Ponen empeño en hacer a sus enemigos sus amigos. Son mansos y modestos, no desprecian a la viuda. Y escucha esto, no entristecen al huérfano, al que no tiene padre ni madre. El que tiene, le suministra abundantemente al que no tiene. Si ven a un forastero, lo toman y lo acogen bajo su techo y se alegran con él como un verdadero hermano. Porque no se llaman hermanos según la carne, sino según el alma. Están dispuestos a dar su vida por Cristo, pues guardan con firmeza sus mandamientos, viviendo santa y justamente según se le ordenó el Señor Dios, dándole gracias en todo momento, por toda comida y bebida y por los demás bienes. Arístides, el año 125 después de Cristo. Estos son los cristianos que nos antecedieron. Estos son los cristianos que dieron su vida. Y estos mismos cristianos tomaron 3 decisiones importantes en su vida para ser perseguidos. La primera de ellas, recibieron a Jesús como su Salvador personal. Le dijeron a Cristo: Cristo, te recibo. En segundo lugar, recibieron el bautismo con agua por inmersión. Y en tercer lugar, recibieron la comunión de la Santa Cena. Por esto ellos eran perseguidos. Por haber creído en Cristo, por haber tomado el paso del bautismo, identificarse con Cristo y decirle al mundo
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en tercer lugar, haber tomado la comunión. Te hago la misma pregunta y te la voy a volver a hacer. ¿Eres tú ese tipo de cristiano que está dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Que está dispuesto a amar a quien no te ama? ¿Que está dispuesto a soportar a quien no soportas? ¿Eres tú ese tipo de cristiano? Porque yo quiero decirte, mi impresión del cristianismo del siglo XXI no es así. Por eso existe el shopping de iglesias. Que me voy para acá, que me voy para allá, que hasta que encuentre el pastor o los diáconos o la iglesia perfecta tengo que saber moverlo porque yo soy un perfecto hombre o mujer de Dios, inmaculado, santo, como la Virgen María o como el apóstol Pedro. Porque nos ofendemos por cualquier estupidez. ¿Somos nosotros ese tipo de cristianos que la historia relata? La respuesta es no. No y no. Tenemos una cubana acá, todavía después de casi más de 60 años dominada por el comunismo. ¿Usted sabe lo que significa para los pastores de ese país saber que tiene infiltrados en su congregación y que se dice algo en contra de los señores comunistas? ¿No vaya a caer preso? Los cristianos en la China se parecen más a esos cristianos que nosotros del siglo XXI en un país libre. Y te digo una cosa, no estamos ni cerquita de ser como estos. Los que creyeron, escucha esto, Hechos 2, 37 a 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los primeros creyentes que nosotros tuvimos en la historia fueron judíos. Ellos reconocieron en el sermón de Pedro que la habían regado, que habían mandado a matar al Salvador. Y entendieron que tenían que rendir sus vidas a Cristo. Tristemente, la decisión de ellos de recibir a Cristo los marcaría para toda la vida, porque serían perseguidos. Los que se identificaron con Cristo, Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ese mismo día, los que creyeron en Cristo dijeron: ¿qué más tenemos que hacer? El apóstol Pedro le dijo: identifíquense con Cristo, hagan pública su fe, demuéstrenle al mundo que son hijos del Dios viviente. ¿Sabes algo? Ellos lo hicieron. Y eso demandó sus vidas en el futuro. Eso demandó que ellos hayan sido excluidos de Israel, hayan sido deportados, los hayan perseguido, los hayan matado. Eso incluyó que ellos quedaron sin patria y sin tierra por amor a Cristo. Santiago capítulo 12, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sabes quiénes eran esas 12 tribus? Se está refiriendo a todos los cristianos que habían sido arrojados de un lugar a otro por creer en Cristo. Habían sido extraditados de su nación. Y les dice a los hermanos que están extraditados, que están fuera: salud, los que compartieron por amor a Cristo. Hechos 2, 43 a 47. Sobrevino gran temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, escucha esto, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabes que ellos no salían a predicar? ¿Sabes por qué? Porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Dice la Biblia que ellos tenían todas las cosas en común. Que el que tenía más, tomaba sus posesiones, las vendía y le daba al que tenía menos. ¿Y saben lo que es eso? Se llama iglesia. Eso es iglesia. Eso es lo que nosotros deberíamos entender. Cuando nosotros nos unimos en la Santa Cena, nos unimos como un solo cuerpo para recordar la muerte y resurrección de Cristo. Pero esto significa que tenemos una mente en común. Una de las cosas que amo de este país es cómo el cristiano da, el güero, da. Porque si no fuera por los güeros, nosotros no estaríamos acá en este lugar tan lindo. Porque ellos entendieron que mejor es dar que recibir. Porque han sido bendecidos como nadie, como nadie. Y si te preguntas tú por qué Dios no te bendice, es porque simplemente no has sabido dar lo que Dios te ha pedido, te lo puedo asegurar. Por eso tenían todas las cosas en común ellos. Voy a concluir, pero voy a concluir con una conclusión larga, porque quiero que te quede claro esto. Lo más hermoso que le puede pasar a la iglesia es mirar el pasado y ver lo que sufrieron los otros por amor a Cristo. Y si hoy día tú estás acá, es porque los mártires del pasado no claudicaron jamás de predicar el Evangelio. Conclusión, la iglesia no es un club social. Los clubes sociales mueren en el tiempo, la iglesia trasciende hasta la eternidad. Segunda de Tesalonicenses 4:3 al 18. La iglesia no es un museo de santidad inmaculada perfecta. Es un hospital lleno de gente imperfecta, que cada día está mejorando, dejando el pasado atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas llenas. Si estás buscando una iglesia perfecta, el refugio no lo es. No lo es. Y si estás buscando una iglesia perfecta, toma tus maletas y ándate a buscar la iglesia perfecta, porque cuando vayas y la encuentres, la vas a echar a perder. Porque tú no eres perfecto. Ni este pastor es perfecto. La iglesia no es un partido político donde ellos se comen entre ellos, se mienten entre ellos, se critican entre ellos. Es un lugar donde nos apoyamos, nos restauramos, sobrellevamos las cargas de los unos por los otros. Gálatas 6, 1 y 2. Hace unos días tuve una reunión con un señor en mi oficina, de otra iglesia. Siempre tengo gente en mi oficina, atribulado, porque no entendía por qué en su iglesia no lo podían aceptar. Un hombre divorciado, que su pastor y su iglesia lo juzgaban porque estaba divorciado. Porque los santos inmaculados, hermanos que están ahí, que son perfectos, no lo soportaban. Y yo le dije, siempre, hermano, porque son hipócritas. Porque se olvidaron de dónde fueron rescatados. Con lágrimas en los ojos me decía, ¿por qué no puedo encajar? ¿Por qué no puedo levantar la ofrenda? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo dar la bienvenida? ¿Qué te voy a decir, hermano? No te puedo decir nada más. Si quieres seguir sufriendo ahí, sigue ahí. No vas a calmar al pastor. ¿Sabes lo que me dijo? Hable con él. No, yo no pierdo mi tiempo con gente así. Por eso digo, la iglesia está para que nos apoyemos, restauremos, sobrellevemos las cargas los unos por los otros. Y si no te gusta ser así, Gálatas 6, 1 al 6, lee la Biblia, entiende. Entiende que la Biblia dice eso. No es esto de andar pateando a la gente. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es lo que decía el Señor Jesucristo? Ve y no peques más. Nunca escuché a Jesucristo lanzar un juicio en contra de un hombre que venía por perdón. A los únicos que le decía las cosas en su cara eran a los fariseos. Sepulcro abierto, rata inmunda. Así les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados. La iglesia no es un centro de ideología, donde cada uno dice lo que piensa, lo que quiere y cuestiona las escrituras. La iglesia como única autoridad que tiene es la palabra de Dios y por ella nos guiamos. Primera de Pedro 1:25. Si alguna vez yo, el pastor Francisco, dejo las escrituras por hablar de mi ideología, mi posición política, como en otras iglesias que cuando llegan las elecciones se visten de bandera republicana y demócrata, el día que haga eso, José Luis,
Moisés, Raimundo, Gustavo, que son los diáconos, Raúl, agárrenme y mándenme afuera, porque no estamos para eso. La iglesia no es un campo de batalla donde los heridos son rematados y dejados en el camino. La iglesia es un lugar donde nos amamos los unos a los otros, Romanos 12:10. Escucha esto. La iglesia no es un banco o una empresa para hacer dinero. Es un lugar donde llegan los recursos para servir en misiones y extender el evangelio a las naciones. 1 Corintios 16, 1-4. Querido, aprenda a ofrendar, aprenda a dar. La iglesia del refugio no tiene gente rica. La iglesia del refugio no hace rico al pastor. La iglesia del refugio no se gasta el dinero en estupideces. Invertimos en misiones, invertimos en el evangelio. Cuando fue la pandemia, repartimos 1.250 cajas de mercadería. No tengo idea dónde salió el dinero, pero Dios proveyó. Estamos para dar, para ofrendar. Hace unos días allá atrás estaba en mi oficina y sentí en mi corazón ofrendarle a un hermano para que él y su familia fueran a comer a un restaurante. Mira, la estupidez mía. ¿Sabes por qué? Porque en ese país donde ellos viven no es común que ellos vayan al restaurante a comer. Es muy caro. Ayer me respondieron, me dice, pastor, gracias por la invitación. Justo mi hija y su esposo se van este lunes y no íbamos a tener tiempo con ellos. Y esta bendición, fue tanta la bendición ese día comer juntos y estar con ellos estas últimas horas con ellos. ¿Saben lo que nosotros deberíamos ser? Un canal de bendición. Un canal de bendición. Invierte en el reino, invierte en la obra de Dios, invierte en la iglesia. Invierte. ¿Sabes por qué? Porque acumulas tesoros en los cielos. Yo jamás predico den dinero, todos lo saben. Pero ¿sabe qué? A veces las ofrendas son deprimentes. Deprimentes. Porque nos olvidamos de dar. Porque estamos acostumbrados a recibir. Estamos acostumbrados simplemente a engordar. La iglesia no es un centro de rehabilitación. La iglesia es un lugar donde el mensaje de Cristo transforma las vidas. Aquí no rehabilitamos a nadie. No. Aquí el Señor hace el cambio. La vida de los mártires de la fe son un ejemplo de lo que deberíamos ser. Pero les hago las siguientes preguntas. Si los cristianos que dieron su vida por creer en Cristo, bautizarse y recibir la comunión en la Santa Cena, escuchen la pregunta, ¿nos vieran a nosotros hoy que estamos renegando por cómo nos sentimos, o por lo que no me gusta, o por lo que no estoy de acuerdo, o por lo que yo sé que tengo la razón? ¿Qué pensarían ellos de nosotros? ¿Qué pensarían los mártires de nosotros? ¿Nos apoyarían o se avergonzarían de la calidad de cristianismo que tenemos hoy? Te lo dejo ahí para que lo pienses. Lo que es que estos cristianos en el pasado hicieron, los transformó en unos locos por Cristo. ¿Eres tú un loco por Cristo? ¿Eres tú un Jesus freak? ¿Puedes dar testimonio con toda seguridad de tu fe? ¿Puede la gente no apuntarte con el dedo? ¿Puede? ¿Eres realmente un cristiano con una convicción genuina? Porque si no lo eres, preocúpate y comienza a ser de esa forma. Un loco por Cristo. Un loco que ame a Cristo. Que aunque esté renegado, aunque le estén pasando las peores cosas, gloria a Dios. Porque Dios me escogió a mí para que me pase esto. ¿Entendiste el mensaje? Esto es sí, esto es no y esto es no sé. ¿Lo entendiste? Ándate con este mensaje en tu corazón y en tu mente. Grábalo en tu mente, repásalo.
Si quieres el libro, te lo voy a enviar. ¿Sabes por qué? Porque ese libro está escrito con mucho dolor y sangre, sudor y sacrificio. Y yo te animo a que tú seas un cristiano radical. Hay un libro que se llama Radical, ¿te acuerdas tú? Que habla acerca de una fe radical. Esa fe deberíamos tener. Amén.